Queridos hermanos y hermanas, hoy les contaremos una historia que toca el alma. Una historia que podría cambiar para siempre nuestra visión sobre la vida y la fe. Lo que les presentamos es el testimonio de una mujer que, durante una experiencia cercana a la muerte ocurrida en un terrible accidente, vio el infierno y las consecuencias de sus decisiones, guiada por el mismo Jesús. ¿Alguna vez han pensado en lo que realmente sucede cuando tomamos decisiones que nos alejan de Dios? Gloria Polo vivió todo esto, pero también encontró la infinita misericordia de Dios. Gloria Polo es una mujer que ha visto el horror del aborto y las consecuencias espirituales de esta decisión. Su testimonio no es solo una historia, es un viaje que nos lleva al corazón de uno de los pecados más graves y a las maravillas del perdón de Dios. Les invito a quedarse con nosotros hasta el final, porque lo que Gloria vivió no es solo una historia de pecado y dolor, sino también una historia de redención y esperanza. Y esa esperanza es la misma que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. A los 16 años tuve mi primer novio. Mis amigas ya no me dejaban en paz. Yo era la oveja negra del grupo porque aún era virgen. Ahora que tenía novio, no podía inventar excusas. Yo misma había dicho que cuando tuviera novio, entonces sí, antes no. Le pregunté a mi amiga Estela, ¿y si quedo embarazada como tú? Ella me respondió que a mí no me pasaría porque ahora existen métodos más seguros. Por ejemplo, el preservativo. En su época solo había la píldora, pero ahora no había problemas. Ella misma me dio 5 pastillas para tomar todas el mismo día. Y luego, usando el preservativo, no podía pasar nada. Me sentía mal conmigo misma, pero tenía que cumplir la promesa. No quería ser mal vista por ellas. Cuando sucedió, vi que mi madre tenía razón. De hecho, ella me decía que cuando una chica pierde la virginidad, algo dentro de ella se apaga. Y yo sentí que algo dentro de mí se había apagado. Había perdido algo que no podría recuperar. Sentí una oscuridad y una tristeza enorme. No sé por qué dicen que el sexo es bueno. No sé por qué los jóvenes dicen que les gusta tanto. Para mí, no fue así. En Colombia, la televisión incentiva la sexualidad segura, usando preservativos. Hoy veo esto con mucha tristeza. Si supieran. Estaba muy triste. Tenía miedo de regresar a casa y temía que mi madre lo descubriera. Ya no podía mirarla a los ojos, por temor a que se diera cuenta de lo que había hecho. Me volví furiosa, enojada conmigo misma y con mis amigas, por mi debilidad, por haber hecho algo que no quería hacer, pero que hice solo para agradarlas. Deben saber que, a pesar de los consejos de Estela, mi amiga, y de todas las precauciones, quedé embarazada en mi primera relación. Imagínense el susto. Embarazada a los 16 años. Comencé a notar cambios en mi cuerpo y tenía miedo, pero al mismo tiempo sentía ternura por el bebé que llevaba dentro de mí. Estaba muy preocupada y triste, profundamente triste, pero mi amiga Estela me dijo, no te preocupes, no es nada. Recuerda que me ha pasado varias veces. Me puse triste la primera vez, pero la segunda fue más fácil, y la tercera ya no se siente nada con el aborto. Yo le dije, imagínate si mi mamá se entera. Ella me respondió que no me preocupara porque se trataba de una herida pequeña y que mi mamá ni siquiera lo notaría. Hermanos, qué tristeza, qué gran dolor. ¿Ven cómo el demonio nos hace ver las cosas como si no fueran nada, sin importancia? Como si el aborto provocado fuera lo más natural del mundo, incluso que es una tontería preocuparse, que debemos disfrutar del sexo sin remordimientos ni culpa. Pero ¿quieren saber por qué el maligno hace esto? ¿Por qué empuja a las personas a hacer esto? Porque él tiene otros motivos. Necesita sacrificios humanos, porque con el aborto
se vuelve más poderoso. Nadie puede imaginar el miedo, el terror y la culpa que sentí cuando llegué a esa clínica, muy lejos de mi casa, para hacerme el aborto. El médico me puso anestesia, pero cuando desperté, ya no era la misma. Habían matado al bebé que llevaba dentro de mí, y yo morí con él. Llora. Saben, el Señor me mostró en el libro de la vida lo que no podemos ver con los ojos de la carne, lo que sucedió cuando el médico me hizo el aborto. Vi al médico, con una especie de pinza, agarrar al bebé y hacerlo pedazos. Y él gritaba con tanta fuerza. Basta que sea solo un minuto después de la concepción para que ya sea un alma adulta. Incluso si se toma la píldora del día después o cualquier otra cosa, se está matando a un bebé con un alma adulta, completamente formada, porque el alma no crece como crece el cuerpo, es creada por Dios, directamente, en el mismo momento en que el espermatozoide se une al óvulo. En ese mismo instante, en el libro de la vida, vi cómo el alma, en el momento en que las dos células se tocan, forma una chispa luminosa, bellísima, como un sol que emana del sol de Dios Padre. En un segundo, el alma es creada por Dios, adulta, madura, completa, a imagen y semejanza de Dios. Ese bebé está inmerso en el Espíritu Santo que brota del corazón de Dios. El vientre de una madre, en el mismo momento en que comienza la fecundación, brilla con una luz resplandeciente, la luz del alma y la comunión de Dios con esa alma. Cuando sacaron a ese bebé, esa vida, vi cómo el Señor temblaba cuando le arrancaban esa alma de sus manos. Cuando lo matan, el bebé grita y todo el cielo comienza a temblar. Vi, en mi caso, cuando maté a mi bebé, lo escuché gritar tan fuerte, tan fuerte. Al mismo tiempo, vi a Jesús crucificado sufrir por cada alma abortada. El Señor grita desde la cruz, con tanto dolor, tanto dolor. Si lo hubieran visto, nadie tendría el valor de provocar un aborto. Ahora les pregunto, ¿cuántos abortos se realizan en el mundo? ¿En un solo día? ¿En un mes? Imaginen cuán grande es nuestro pecado, el dolor, el sufrimiento que causamos a nuestro Dios, y cuán misericordioso es Él, cuánto nos ama, a pesar de la monstruosidad de nuestros pecados, el dolor que causamos a nosotros mismos, y cómo el mal se apodera de nosotros. Cada vez que se derrama la sangre de un niño es un sacrificio a Satanás, y él gana más poder. El alma grita, repito, es un alma adulta, madura, aunque el bebé no tenga ojos, ni carne, ni cuerpo. El alma lo tiene todo. Es un alma adulta. Su grito, mientras lo están matando, hace temblar el cielo, mientras un grito de júbilo y triunfo invade el infierno. La única comparación que se me ocurre es como la final de un mundial de fútbol. Esa euforia que invade todo el estadio, un estadio inmenso, lleno de demonios que gritan como locos. Esos demonios arrojaron sobre mí la sangre de todos los niños que maté, o en alguna forma contribuí con el aborto. Mi alma, que antes era blanca, se volvió completamente negra. Después de los abortos, pensé que no tenía más pecados, pero Jesús seguía mostrándome cómo había matado a través de mi planificación familiar. ¿Saben por qué? Porque usaba ese dispositivo anticonceptivo en forma de T, de cobre, para evitar el embarazo. Comencé a usarlo a los 16 años, como anticonceptivo, hasta el día en que fui fulminada. Solo cuando quería embarazarme lo retiraba, pero en cuanto podía, me lo volvía a poner. Quiero decirles a todas las mujeres que usan este método, este tipo de dispositivos intrauterinos, que están provocando abortos. Sé que a muchas mujeres les ha sucedido lo que me pasó a mí,
durante el periodo menstrual. Muchas veces vemos salir coágulos de sangre más grandes de lo normal y sentimos dolores más fuertes de lo habitual. Vamos al médico y él no le da mucha importancia. Nos receta analgésicos cuando el dolor es muy fuerte o inyecciones y nos dice que no nos preocupemos, que es normal porque hay un cuerpo extraño, pero que no hay ningún problema. ¿Saben lo que es esto? Son pequeños abortos. Sí, pequeños abortos. Abortos provocados por estos dispositivos intrauterinos. Porque como ya he dicho, apenas el espermatozoide se une al óvulo, a partir de ese momento se forma el alma, que no necesita crecer porque ya es adulta. Estos dispositivos intrauterinos no permiten que el óvulo fecundado se implante en el útero y muere. Se expulsa esa alma. Un microaborto es un alma adulta, completamente formada, a la que no se le permite vivir. Me fue muy doloroso ver cuántos niños fecundados fueron expulsados. Cuántas almas, esas chispas divinas, no lograban unirse al cuerpo a causa de la T de cobre. Y cómo gritaban esos niños arrancados violentamente de las manos de Dios. Pero lo más grave es que no podía decir que no lo sabía. Cuando iba a misa, no prestaba atención a lo que decía el sacerdote. Ni siquiera lo escuchaba. Si alguien me hubiera preguntado cuál era el evangelio, no lo habría sabido. Deben saber que, incluso durante la misa, los demonios están presentes para mantenernos distraídos, hacernos dormir y no dejarnos sentir nada. Fue justamente durante una de estas misas, en la que estaba completamente distraída, cuando mi ángel de la guarda me dio un empujón y me abrió los oídos para escuchar lo que el sacerdote estaba diciendo en ese momento. Escuché al sacerdote hablar precisamente de los dispositivos intrauterinos y decía que eran abortivos y que todas las mujeres que usaban estos métodos para controlar la natalidad estaban provocando abortos. También decía que la Iglesia defiende la vida y que todos los que no defienden la vida no pueden comulgar. Por lo tanto, todas las mujeres que usaban estos métodos no podían recibir la comunión. Lo escuché y me enfurecí contra ese sacerdote. ¿Qué piensan estos sacerdotes? ¿Con qué derecho? Por eso la Iglesia no avanza. Por eso y por muchas otras razones, las iglesias están vacías. Es claro que no están de acuerdo con la ciencia. ¿Quiénes se creen estos sacerdotes? ¿Acaso ellos alimentan a todos los hijos que van a nacer? Salí refunfuñando. En realidad, en mi juicio personal, no pude decir que no lo sabía. A pesar de haber escuchado las palabras del sacerdote, no les presté atención y continué usando esos métodos. ¿Cuántos niños murieron por esto? Por eso me sentía tan deprimida. Mi vientre, que debía ser un generador de vida, se había transformado en un cementerio, en un lugar para matar niños. Piensen, la madre, a quien Dios le ha dado el gran don de dar vida, de cuidar a sus hijos, protegerlos de todo y de todos. Esa misma madre, con todos estos dones, mata a su propio hijo. El demonio ha arrastrado a la humanidad con su estrategia maligna a matar a nuestros hijos. Ahora comprendo por qué siempre estaba amargada, deprimida, de mal humor, maleducada, brusca, frustrada. Claro, me había transformado, sin saberlo, en una máquina de muerte, y esto me hundía más y más en el abismo. El aborto es el pecado más grave, el provocado, no el espontáneo, porque es matar a los hijos en el vientre de la madre, matar a un niño inocente e indefenso y darle fuerza a Satanás. El demonio nos controla porque estamos derramando sangre inocente. Un niño es como un cordero inocente, sin mancha. ¿Y quién es el cordero sin mancha? Es Jesús. En ese momento,
ese niño, esa imagen y semejanza de Jesús. Por eso, al suprimirlo, se establece un vínculo con el mundo de las tinieblas. Este acto permite que muchos demonios salgan del infierno y destruyan a la humanidad. Se rompe una especie de sello, un sello que Dios había puesto y que impedía que los espíritus malignos salieran. Pero ahora esos sellos se abren y los demonios salen como larvas horribles para perseguir a la humanidad y esclavizarla a la carne, al pecado, al mal. Es como si les hubiéramos entregado la llave del infierno para que pudieran salir. Y los demonios salen, demonios de prostitución, de perversión sexual, de satanismo, de ateísmo, de suicidio, de pérdida de valores morales, y el mundo se vuelve cada vez más malo. Piensen, cuántos niños se matan todos los días. Esto es un triunfo del maligno. Por este precio de sangre inocente, muchísimos demonios salen del infierno y están libres entre nosotros. Y pecamos, incluso sin saberlo. Nuestra vida, poco a poco, se convierte en un infierno, con todo tipo de problemas, enfermedades y males que nos afligen, que no son más que pura y simple acción del demonio. Pero hemos sido nosotros quienes le hemos abierto las puertas. Con nuestros pecados, le hemos permitido circular libremente en nuestras vidas. No es solo con el aborto que pecamos, pero el aborto es uno de los pecados más graves. Y después, incluso tenemos la desfachatez de culpar a Dios por tanta miseria, tantas desgracias, tantas enfermedades, tantos sufrimientos. Dios, en cambio, en su infinita bondad, todavía nos ofrece el sacramento de la confesión. Nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y purificarnos de nuestros pecados. En la confesión se rompen los lazos que nos atan a Satanás y a su influencia maligna. Así podemos lavar nuestras almas. En mi caso, eso fue precisamente lo que no hice. Malos consejos. Jesús me mostró que era una gran asesina, porque no solo practiqué el aborto, sino que también financié muchos. Ver el poder que me daba el dinero me hacía cómplice, porque yo decía, ¿tiene o no la mujer derecho a embarazarse? Vi el libro de mi vida. Qué doloroso fue verlo. Algunos años después, ya siendo una persona adulta, una chica de 14 años, mi sobrina, algunas chicas, 3 de mis sobrinas y la novia de un sobrino, solían frecuentar mi casa. Como tenía dinero, las invitaba y les hablaba de moda, de cómo mostrar su cuerpo para ser más atractivas. Esa chica de 14 años, la novia de mi sobrino, vino un día a mi consultorio y, llorando, me dijo, «Gloria, estoy embarazada. Tengo un bebé». Casi la reprendí. «Tonta, ¿no te dije cómo hacerlo?». Ella me respondió, «Sí, pero no funcionó». ¿Saben lo que Dios quería de mí en ese momento? Quería que la ayudara a no abortar, que no la dejara caer en el abismo, porque el aborto es como una cadena que pesa tanto, que arrastra, que maltrata, porque siempre sentirás el dolor y el vacío de haber sido la asesina de tu propio hijo. Lo peor es que, en lugar de hablarle de Jesús, de confundirla, de ayudarla a no abortar, no. Le di dinero para que se fuera a abortar y que lo hiciera en un buen lugar, para no tener consecuencias físicas. Pero tuvo consecuencias espirituales para toda su vida. Así como con ella, patrociné a muchas otras, y aún tenía el descaro de decir que no había matado, que era una buena persona, católica, y que no era justo que me encontrara en ese lugar horrible. Además, todas las personas que me caían mal, las odiaba y hablaba mal de ellas. Era falsa, hipócrita y también asesina, porque no solo con armas se mata a una persona. Odiar, calumniar,
envidiar, burlarse, hacer daño, todo eso también es matar. Como ya mencioné, el aborto es el pecado más grave a los ojos de Dios. Muchos me preguntan cómo reparar un aborto. Es cierto que no podemos devolver la vida, pero la Iglesia Católica tiene una gran bendición, el sacramento de la confesión. A través de este sacramento, Dios perdona nuestros pecados. Lo que el sacerdote desata en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios por su bondad. El Señor nos perdona, pero no podemos olvidar lo que Jesús le dijo a la adúltera: vete y no peques más. Otro acto de reparación es el bautismo de intención. Bautizar a los niños, como lo hizo hoy el sacerdote en esta celebración. Bautizó a niños abortados con el bautismo de intención, para que los niños salgan del limbo y sean salvados, entrando en la gloria de Dios. Son como angelitos que rezan por nuestra salvación. ¿Ven qué sabia es la Iglesia Católica? Miren qué hermosa es esta economía de Dios, cómo Dios transforma todo a nuestro favor. Nada está perdido. Y cuando un hombre o una mujer evangelizan sobre el aborto y salvan a un niño, eso también es reparación. Si una mujer ha abortado, ha pedido perdón a Dios en confesión y no lo vuelve a hacer, y además ayuda a otros a evitar el aborto, está reparando su pecado. Esto es reparación. Hermanos y hermanas, Gloria Polo tocó fondo, pero encontró la luz de Dios. Esta es la prueba de que la misericordia divina no tiene límites. No importa cuánto nos hayamos alejado, el Señor siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Los invito a reflexionar sobre las palabras de Gloria y a compartir este mensaje de esperanza y redención. Si este testimonio les ha tocado, suscríbanse a nuestro canal para no perderse más historias de fe que transforman vidas. Compartan este video, hagan conocer este mensaje. Juntos podemos difundir la luz de Cristo en el mundo. Que Dios los bendiga.